Light Yagami, el protagonista de Death Note, es conocido por su inteligencia sobresaliente y su increíble determinación. Pero, ¿qué hay de su lado más oscuro? Hoy hablaremos de su complejo de Dios y cómo este define su personaje y la trama del anime. Para aquellos que no estén familiarizados con el anime, Light Yagami es un estudiante de secundaria brillante que encuentra un misterioso cuaderno llamado Death Note. Este cuaderno tiene el poder de matar a cualquier persona cuyo nombre sea escrito en él, siempre y cuando el escritor tenga en mente el rostro de la víctima. Light justifica sus acciones como un medio para crear un mundo mejor, libre de criminales. Se ve a sí mismo como el salvador de la humanidad, un ser superior destinado a imponer justicia. Light le dice a Ryuk, el Shinigami propietario original de la Death Note, que creará un nuevo mundo donde él será el dios. Aquí es donde vemos claramente los inicios de su complejo. No se trata solo de eliminar criminales, sino de convertirse en una deidad. A medida de que Light Yagami sigue usando la Death Note, su sentido de justicia se distorsiona y su complejo de Dios se intensifica. Comienza a eliminar criminales de manera más eficiente y su alias Kira se vuelve más conocido mundialmente. La población se divide entre quienes lo ven como un salvador y quienes lo consideran un asesino despiadado. Este temor y admiración hacia Kira refuerzan la creencia de Light en su propia divinidad. La existencia de seguidores fervientes que lo veneran como un dios solo incrementa su arrogancia y convicción de que está en lo correcto. Para Light, esta adoración es la prueba de que su misión es justa y necesaria. Con el tiempo, Light se vuelve más estratégico y calculador en su uso de la Death Note. Comienza a considerar cualquier obstáculo en su camino como una amenaza que debe ser eliminada. No solo elimina a criminales, sino también a cualquiera que sospeche de su identidad o intente detenerlo, incluyendo a miembros de la policía y sus propios aliados si es necesario. Light demuestra una habilidad asombrosa para manipular a las personas a su alrededor, usándolas como peones en su juego de poder. Misa Amane, otra usuaria de la Death Note, se convierte en una devota seguidora dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Light aprovecha este fanatismo para consolidar su control y expandir su influencia. La confrontación con el brillante detective L es uno de los aspectos más destacados de la serie. L representa una amenaza directa a la supremacía de Light y desafía su autoproclamado derecho a ser el juez y verdugo del mundo. Este enfrentamiento es una batalla no solo de inteligencia, sino de ideologías. Light está tan convencido de su superioridad que subestima a L, lo que lleva a una serie de jugadas peligrosas y arriesgadas. La presión de mantener su identidad secreta y la constante vigilancia de L y otros detectives empiezan a afectar a Light. Su complejo lo hace creer que es invencible, pero también lo suma en la paranoia creciente. A medida que el cerco se cierra, Light se vuelve más desesperado y su toma de decisiones se torna más errática y peligrosa. Durante su apogeo, Light experimenta momentos de profunda reflexión sobre su misión y su identidad. Justifica sus acciones con una lógica retorcida, convencido de que sus fines justifican los medios. Esta mentalidad lo lleva a cometer actos cada vez más atroces, todo en nombre de su visión de un mundo perfecto. La relación de Light con Ryuk también evoluciona. Al principio, Ryuk es un observador curioso, pero a medida de que Light se adentra más en su complejo, Ryuk se convierte en un testigo del descenso de Light hacia la locura y la megalomanía. Light ya no es el estudiante brillante que encontró un cuaderno, sino un dictador autoproclamado dispuesto a sacrificar cualquier cosa y a cualquiera por su visión. A medida que la historia avanza, la arrogancia y el complejo de Dios de Light lo llevan a enfrentarse no solo a L, sino también a sus sucesores, Nier y Melo. Esos enfrentamientos son cruciales para entender su caída, ya que muestran cómo su obsesión por el poder y su creencia en su infalibilidad comienzan a desmoronarse. La muerte de L es un momento clave en la serie. Light logra eliminar a su mayor rival, y durante un tiempo parece que su victoria es completa. Sin embargo, esta aparente victoria solo refuerza su complejo de Dios, haciéndolo aún más confiado y a la vez más vulnerable. Nier y Melo, los sucesores de L, son jóvenes prodigios con estilos muy diferentes, pero igualmente efectivos. Nier, en particular, es frío y calculador, y se convierte en una nueva amenaza para Light. Melo, por su parte, utiliza métodos más agresivos y arriesgados. Juntos, representan un desafío imprevisto que obliga a Light a actuar de manera cada vez más desesperada. A medida que la presión aumenta, la paranoia de Light también crece. Cada movimiento que hace es vigilado y cada error es explotado por Nier y Melo. Light comienza a cometer errores, algo impensable para alguien que se veía a sí mismo como infalible. Su comportamiento se vuelve errático y su toma de decisiones se ve afectado por su creciente desesperación por mantener su control. El clímax de la historia llega en la reunión final entre Light y Nier. Nier revela que ha descubierto la verdadera identidad de Kira y expone a Light delante de todos. Light, acorralado, intenta defenderse, pero sus argumentos y manipulaciones ya no tienen efecto. En un último acto de desesperación, Light intenta escapar, pero es herido de gravedad. Su caída es tanto física como simbólica. El joven que una vez se creyó un dios invencible y justo, se encuentra solo y derrotado. Ryuk, el Shinigami que ha estado observando todo, cumple su promesa de escribir el nombre de Light en la Death Note, poniendo fin a su vida. En sus últimos momentos, Light reflexiona sobre su vida y sus decisiones. Su complejo de Dios lo llevó a su ruina, y al final muere como un simple mortal.
Lo que comienza como una intención de purgar el mundo del mal, se convierte rápidamente en una espiral descendente hacia la corrupción y la locura. Light Yagami, un joven extremadamente inteligente y con un fuerte sentido de la justicia, es un ser humano que se ve corrompido por el poder absoluto de la Death Note. Sin embargo, a medida que se adentra más en el uso de la Death Note, su moralidad se distorsiona y su sentido de justicia se convierte en una justificación para actos cada vez más atroces. Su transformación de un estudiante brillante a un dictador autoproclamado es un testimonio de cómo el poder puede corromper incluso a los más virtuosos. La caída de Light Yagami es un recordatorio de que ningún ser humano es inmune a la corrupción del poder absoluto. El anime nos muestra cómo el deseo de controlar y dominar puede consumir a una persona, llevándola a cometer actos impensables en nombre de una causa que inicialmente parecía justa. Light no es un ser divino, es un ser humano con todas las debilidades y fallos que esto conlleva. En sus últimos momentos, Light es confrontado con la realidad de sus acciones. Su creencia en su propia infalibilidad y su complejo de Dios se desmoronan, revelando a un joven que ha perdido todo lo que una vez fue valioso para él. Su muerte no es la de un dios, sino la de un ser humano que se dejó consumir por el poder y la arrogancia. La historia de Light nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del poder y sus efectos en la moralidad humana. Nos muestran que incluso las mejores intenciones pueden ser pervertidas por el deseo de control y que la línea entre la justicia y la tiranía es muy delgada. ¿Creen que sus acciones estaban justificadas o simplemente se dejó corromper por el poder? Dejen sus opiniones en los comentarios. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse, además de activar la campanita para no perderse nuestros próximos videos. Nos vemos hasta la próxima.